Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a desmenuzar un tema que ha dado mucho de qué hablar y que honestamente nos ha dejado a muchos con la boca abierta y un nudo en el estómago. Hoy vamos a hablar de algo que suena muy dramático y que en realidad tiene tintes de telenovela, el presunto orgullo pisoteado de Demet Özdemir a manos de Can Yaman. Sí, sé que muchos de ustedes han estado esperando que hablemos de esto, y prepárense porque vamos a ir a fondo, con todo el chisme, pero también con ese toque de análisis que nos caracteriza. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, les hago una invitación muy especial: suscríbanse ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que se van a quedar pegados a la pantalla. Ahora, vamos a entrar en materia. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue una de esas que incendió las redes sociales y los corazones de miles de fans, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos lugares. Durante el rodaje la química entre ellos era innegable, palpable. Las cámaras captaban esa conexión especial, esa chispa que hacía que la audiencia soñara despierta. Y claro, cuando la ficción se mezcla de forma tan potente con la realidad, es natural que los fans empiecen a especular, a desear que esa magia traspase la pantalla. Y así fue. Durante un tiempo Demet y Can se convirtieron en la pareja del momento. Vimos fotos juntos, entrevistas donde se dedicaban palabras de admiración, y esa sensación de que algo real estaban haciendo entre ellos. Parecía la historia perfecta, sacada de esas comedias románticas que tanto nos gustan. Pero como suele suceder en la vida real y sobre todo en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen o lo que esperamos. Después de un periodo de intensa atención mediática y se rumorea de una relación sentimental, la chispa se apagó. Y aquí es donde entra la parte intrigante, la que nos hace preguntarnos qué pasó realmente. Porque las separaciones rara vez son sencillas, y cuando hay figuras públicas involucradas, la especulación se dispara. Lo que muchos interpretan, o lo que los rumores sugieren fuertemente, es que la forma en que esta relación terminó, o las acciones que se tomaron después, habrían afectado profundamente el orgullo de Demet Özdemir. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues a menudo se trata de pequeñas señales, de comentarios velados, de apariciones públicas que generan debate. Uno de los puntos clave que se menciona es la aparente facilidad con la que Can Yaman pareció seguir adelante, y no solo en su vida personal, sino también en su carrera. Se sabe que Can tiene un carácter fuerte, una personalidad arrolladora, y que no duda en expresar sus opiniones y buscar oportunidades. Esto para algunos se tradujo en una percepción de que él utilizó la plataforma que compartía con Demet para impulsarse aún más, incluso después de que su relación llegara a su fin. Los fans más observadores notaron, por ejemplo, ciertos comportamientos o declaraciones de Can que parecían, según su interpretación, restarle importancia a la conexión que tuvo con Demet, o incluso enfocarse en su éxito individual de una manera que podría haber sido percibida como un desaire hacia ella. Piensen en cómo a veces una persona intenta demostrar que está mejor que nunca después de una ruptura, publicando fotos de viajes exóticos, de éxitos profesionales, de nuevas conquistas. Si esto se hace de una manera que parece deliberadamente contrastar con la imagen de la relación pasada, puede ser interpretado como una forma de validación personal a expensas del otro. Por otro lado, Demet Özdemir siempre ha sido vista como una figura más reservada, más enfocada en su trabajo y en mantener su vida privada alejada de los flashes, dentro de lo posible. Su reacción ante la ruptura, o la falta de ella, también generó muchas teorías. Si bien ella no ha hecho declaraciones directas acusando a Can de nada, la forma en que se ha desarrollado su carrera y sus apariciones públicas después de la separación han sido analizadas al detalle. Algunos creen que su silencio es una muestra de dignidad, una forma de no entrar en dimes y diretes. Otros, sin embargo, ven en ese silencio una posible tristeza o una decepción oculta. El orgullo pisoteado es un concepto muy poderoso. Significa sentirse menospreciado, herido en la propia dignidad, en la autoestima. Y en el contexto de una relación amorosa que termina, esto puede surgir de muchas formas. Quizás se sintió menospreciada en su valor, o en la importancia de la relación que compartieron. Tal vez sintió que Can no valoró lo suficiente lo que tuvieron, o que su propio éxito y reconocimiento fueron eclipsados por el de él. Pensemos en las redes sociales como el gran escenario donde todo esto se desarrolla.
Las publicaciones, los me gusta, los comentarios, las fotos compartidas o no compartidas, todo adquiere un significado especial. Cuando una pareja pública se separa, los fans se convierten en detectives, analizando cada pequeño detalle para intentar descifrar la verdad. Y en el caso de Demet y Can, las teorías sobre que el orgullo de Demet fue herido por Can se basan en una serie de interpretaciones de sus acciones y la percepción pública de la dinámica de su relación. Se habla, por ejemplo, de cómo Can se lanzó a proyectos internacionales, y cómo su fama explotó de una manera que para algunos, eclipsó la de Demet, incluso si ella ya era una estrella consagrada. La forma en que se promocionó, la atención que acaparó, pudo haber sido vista por Demet como un acto de egocentrismo que no dejaba espacio para el reconocimiento mutuo o para la memoria de lo que vivieron juntos. Además, hay rumores sobre cómo se gestionó la separación en sí. Si fue abrupta, si hubo falta de comunicación, si una de las partes sintió que no se le dio el debido respeto. En el mundo de las celebridades, las rupturas a menudo se vuelven públicas muy rápido, y la forma en que se manejan puede dejar cicatrices. Si Can, con su personalidad extrovertida, compartió detalles de su vida o de sus nuevos proyectos de una manera que hizo que Demet se sintiera invisible o poco importante, entonces el concepto de orgullo pisoteado cobra mucho sentido. Es importante recordar que al final, todo esto son interpretaciones y rumores. Ni Demet ni Can han hablado públicamente con detalle sobre su separación, y es su derecho. Sin embargo, el hecho de que este tema siga resonando tan fuerte entre los fans demuestra la conexión emocional que generaron y la curiosidad que despiertan sus vidas. La industria del entretenimiento es despiadada. Las relaciones se exponen al escrutinio público, y cada movimiento es analizado. Para una actriz como Demet, que ha trabajado duro para construir su carrera y ganarse el respeto del público y de la crítica, sentir que su propio valor es menospreciado o que su relación pasada se utiliza de una manera que la hace sentir mal, puede ser muy doloroso. El orgullo es un componente clave de la autoestima, y cuando éste se ve dañado, puede tener un impacto duradero. Se especula que Demet, al ser una persona que valora la discreción y la autenticidad, pudo haberse sentido herida por la forma en que Can manejó la atención mediática de su relación y su posterior ruptura. Quizás esperaba un trato más respetuoso, una despedida más íntima, o al menos un reconocimiento de lo que compartieron sin que él pareciera apresurarse a borrar esa etapa para construir una nueva imagen pública. Imaginen la presión de tener que lidiar con la atención constante, con los paparazzi, con las especulaciones. Y luego enfrentarse a una ruptura que se siente como si no se hubiera manejado con la delicadeza que uno esperaría. Si Can, de alguna manera, utilizó la imagen de su relación con Demet como trampolín, o si sus acciones posteriores dieron la impresión de que la relación no significó tanto para él, es fácil entender por qué se habla de orgullo herido. La forma en que las celebridades se presentan al mundo después de una ruptura es fascinante. Algunos optan por la discreción y el silencio, sanando en privado. Otros, quizás por necesidad profesional o por un impulso personal, se muestran eufóricos demostrando al mundo, y quizás a su expareja, que están brillando más que nunca. Si las acciones de Can se interpretaron como parte de esta segunda estrategia, y si esto hizo que Demet se sintiera como un simple peldaño en su escalada hacia la fama global, entonces el concepto de orgullo pisoteado se vuelve muy real. Es también una cuestión de percepciones. Los fans, al ver la química en pantalla, se enamoraron de la idea de la pareja. Cuando la realidad no cumplió esas expectativas, o cuando la ruptura se percibió como desagradable, la empatía se inclinó hacia quien parecía ser la parte más afectada. Y en este caso muchos vieron en Demet a la mujer que, tras vivir un romance intenso, pudo haber sido herida en su dignidad por un comportamiento percibido como egoísta o poco considerado por parte de Can. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, aunque breve en su etapa romántica, dejó una huella profunda en la imaginación de sus fans. Y la narrativa de que el orgullo de Demet fue pisoteado por Can, aunque basada en especulaciones y análisis de sus acciones públicas, resuena porque toca fibras sensibles sobre el respeto, la dignidad y la forma en que las relaciones, especialmente las públicas, terminan. Nos muestra cómo las apariencias pueden ser engañosas, cómo la fama y la atención mediática pueden distorsionar la realidad, y cómo, incluso en el brillo de Hollywood, las emociones humanas básicas como el orgullo y la decepción siguen jugando un papel fundamental. En resumen, hemos explorado las bases de esta teoría, analizando cómo las acciones de Can Yaman y la percepción pública de su comportamiento tras la ruptura con Demet Özdemir han llevado a muchos a creer que su orgullo salió lastimado.
Hemos hablado de la química innegable en Erkencicus, de la intensidad de su relación y de cómo, tras el fin, las dinámicas posteriores generaron dudas y especulaciones. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las redes sociales hay personas reales con sentimientos reales, y que la forma en que se manejan las rupturas, especialmente en el ojo público, puede tener un impacto significativo. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan detallado y sinceramente un poco dramático. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el orgullo de Demet Özdemir fue realmente pisoteado? ¿O creen que es solo especulación de los fans? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus opiniones, sus teorías, todo lo que tengan que decir. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, entretenido o informativo, por favor, demuéstrenmelo con un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet, de Can, o simplemente con aquellos a quienes les guste el chisme con un poco de análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a esta comunidad increíble. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y mucho más para compartir. Un abrazo enorme.